Cambiemos la mirada sobre la crianza de tus hijos. Juntos lo lograremos en Psicocriando. Te doy la bienvenida a este podcast. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho que estés aquí escuchando este podcast Psicocriando en este nuevo episodio. Y hoy vamos a hablar de, cómo se puede aprender a educar con amor incondicional, con amabilidad, sin que te vuelvas permisivo. Porque claro, muchas veces creemos que si se habla de educar con amor incondicional, desde la amabilidad, creemos entonces no. Entonces me están diciendo que le permita que haga lo que quiera. Y no es así. Sino que sí es importante. Pienso que el amor es una de las principales vitaminas que necesita tu hijo para crecer, así como necesita ciertas proteínas, cierta porción de minerales. Siento que el amor, podríamos decir, que es esa vitamina que alimenta constantemente el desarrollo emocional de un hijo, ¿sí? De una hija en diferentes momentos de la vida, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que quiero invitarte a que reflexionemos hoy en este podcast, que conversemos juntos tú y yo. Básicamente es clave primero que sepas que hay diferentes formas de expresar amor, diferentes formas de recibir amor. Hay personas que les gusta sentir el amor de los demás a través de los regalos, otros a través de las palabras, otros a través del contacto físico, otros a través de la presencia, otros a través del tiempo de calidad. Entonces sería importante que reflexiones cuál sientes que es el lenguaje de amor de tu hijo. Pregúntale si tu hijo ya es verbal y ya, digamos, se expresa con un lenguaje en palabras. Hijo, ¿sabes que te amo? Sí. ¿Cómo lo sabes? Ay, mamá, porque tienes actos de servicio conmigo, porque, no sé, me abrazas, porque me dices que me quieres. En fin, lo que te responda te demostrará cuál es el principal lenguaje o lenguajes de amor de tu hijo. Que este es un ejemplo que hace algunos pocos años tuve la oportunidad de escucharle a una psicóloga mexicana, Machi Guerrero, que pienso que define muy bien una forma sencilla en la que podemos identificar ese lenguaje de amor, ¿sí? Entonces es fundamental tener eso en cuenta. Por eso entonces, ya entrando poco a poco más en materia, vamos a hablar en este podcast de 3 aspectos. El primero que quiero conversar contigo entonces es, ¿cuál es la diferencia entre amabilidad y esa permisividad? Como te decía al inicio de este episodio, hay personas que tienden a creer que cuando hablamos de dar amor incondicional, de educar con amor a sus hijos, entonces es, ay no, entonces le voy a permitir que haga lo que quiera, ¿no? Y debo decirte que no es cierto, ¿sí? Entonces, ¿qué es clave saber? Cuando hablamos de permisividad, para entender un poco la cara de esa moneda primero, es que básicamente son hijos que piden lo que quieran, como quieran, cuando lo quieran, y el adulto está ahí y se lo da, ¿sí? Eh, Se lo da todo el tiempo. Es algo que desde hace algún tiempo yo llamo el síndrome de Ricky Ricón, que básicamente Ricky Ricón era un niño de una película que yo veía cuando era pequeña, que sus padres por su ausencia le daban cosas materiales todo el tiempo, y llegaba un momento en el que sí, Ricky tenía alrededor muchas cosas materiales muy bonitas, pero no tenía lo que más quería, y es sus papás, tiempo de calidad con ellos, ¿sí? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta entonces que en esa permisividad sí, se le da todo y más de lo que pide ese hijo,
Pero en realidad eso solo genera un sentimiento de soledad y vacío en ese niño, en ese adolescente, porque son cosas que, ok, puede que lo satisfagan un tiempo, pero no suplen lo que quiere realmente, que es la presencia de papá, la presencia de mamá, ¿sí? Ahora, entonces en esa permisividad, podríamos asumir que el control de todas las situaciones las tiene ese hijo y ese adulto simplemente le dice que sí a todo y cede, ¿sí? No hay ningún tipo de límites, de normas, nada. Y muchas veces hay adultos que caen en ese tipo de crianza, como lo hablábamos en los primeros episodios de este podcast, porque no quieren ser excesivamente severos con esos hijos, entonces caen en el otro extremo. Pero en realidad no es recomendable, ¿sabes? Eso es por un lado permisividad. Ahora cuando hablamos de amabilidad, básicamente es saber que, como te decía al inicio, tu hijo necesita diariamente que le des esa muestra o esa, vamos a llamar dosis emocional de amor, de amabilidad, ¿sí? Es decir, se porte bien, regular o mal, reflexiona. ¿Sientes que puedes expresarte con amabilidad con tus hijos o no? Y si tal vez no, no te sientas mal, porque a veces es difícil, ¿no? Pero sí es importante entender que es súper necesario para esos hijos. ¿Cómo puedo saber expresarle mi amor cada día a mis hijos? ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo muy personal. Cuando yo era niña, cuando estaba en el colegio, cuando iba al colegio, recuerdo que constantemente mi mamá nos dejaba notas o recados que llaman en otros países en muchos lugares como para acordarnos de cosas. Digamos que si hacía frío tenía en el ojal de un chaleco una cuerdita con una nota que me decía: nena, ponte el chaleco si te da frío. Si, digamos, donde estaba la lonchera con los alimentos para comer a media mañana en el colegio, en el descanso, cuando tengas hambre, aquí te envío esto. Y muchas notas. Recuerdo mucho eso porque, claro, para otros niños eso podía tornarse un poco fastidioso, pero debo decir que a mí me encantaba, porque era como abrir la mochila y ver recordatorios de mamá todo el tiempo, y yo decía, ok, sí, me gustaba, sentía que estaba pendiente de mí. No sé, me hacía sentir importante, ¿sabes? Tanto que mira cuántos años han pasado y todavía lo recuerdo. Entonces, ahí te das cuenta que es una forma muy sencilla en la que diariamente ella daba esa dosis de amor incondicional. Me portara bien, regular o mal, siempre estaban esas notitas, esos recados, esos mensajes, ¿sí? Que me hacían a mí sentirme feliz, a mí hacerme sentir importante, que me hacían incluso sentirla presente de cierta forma en el colegio. Entonces yo desde muy pequeña tuve la noción de ese amor incondicional que ella sentía por mí, ¿sí? Sé que es la persona que más me quiere en este mundo. Entonces es importante tener eso en cuenta para que sepas que cuando le decimos a esos hijos en automático, no, es que no me gusta verte llorar, o cuando estés feliz te doy un abrazo, o te escucho, o te presto atención, ahí estamos condicionando el amor o mis expresiones de amor hacia ese hijo. Entonces es importante tener en cuenta esa diferencia entre esa permisividad y esa amabilidad, ¿sí? El segundo aspecto o punto que quiero conversar contigo aquí, y es, ok, ¿por qué se cae en esa permisividad? ¿Por qué sientes tú que puede que en una o varias ocasiones tu pareja, ese otro cuidador primario, llámese el abuelo u otro familiar,
caiga en esa permisividad con ese niño, con ese adolescente, porque sientes que tal vez sucede. Yo he podido darme cuenta que muchas veces se cae en ese lugar no porque se quiera, ni porque se elija hacerlo, ¿sabes? Sino porque en ocasiones hay adultos que fueron criados desde una crianza severa, firmeza excesiva, desde una crianza autoritaria. Y claramente, como eso fue muy doloroso, no quieren darle eso hoy que son padres a sus propios hijos. Entonces, creen que la solución es entonces me voy al otro extremo. No le pongo normas, no le pongo límites, que haga lo que quiera, porque no quiero que se sienta como yo, que viva lo que viví yo en mi infancia, ¿sí? Hace poco tuve la oportunidad de conocer el caso de una adolescente, de una persona muy querida por mí. Es la sobrina de una persona que quiero y conozco mucho, que en realidad la mamá cayó en ese lugar porque fue criada en esos tratos severos, no quería criar desde ese mismo lugar a su hija, entonces no tenía ningún límite. Entonces es como el automático, ¿sí? Ay, no, dejémosla ser, un espíritu libre, en fin, que es importante. Reflexiona solo por un momento. Ok, le enseño eso en casa a un hijo o una hija. Afuera, en los otros espacios del mundo real, ¿va a ser así? ¿Todo el mundo va a permitir que mi hijo haga y deshaga sin decirle nada? No, ¿cierto? Hay autoridades, hay figuras de autoridad y hay normas, leyes que cumplir para una sana convivencia en sociedad en diferentes espacios, en un ambiente de trabajo, en un colegio, en otro lugar público, en fin. Hay consecuencias cuando se cumplen esas normas, hay consecuencias cuando no se cumplen, cuando no se acatan, ¿sí? Entonces, es bueno saber eso porque se cae en esa permisividad en automático y luego eso puede provocarle incluso problemas con otras figuras de autoridad en otros espacios. Y tal vez lo habíamos desligado una cosa y la otra, ¿no? Pero sí es importante tener eso en cuenta, ¿sí? Tercer aspecto que quiero conversar contigo aquí hoy es, ok, puede ser que estés pensando, Gina, pero entonces, ¿cómo puedo educar con amabilidad desde ese amor incondicional a mis hijos? Actos de servicio, regalos, ejemplo, contacto físico. ¿Cuál es el otro? Palabras. ¿Qué es esto? Estos son los 5 lenguajes de amor que el autor Gary Chapman menciona. ¿Cuál sientes que es la forma en la que te gusta dar más amor a ti de esas 5? Ahora, ¿cuál sientes que es la forma en la que te gusta más recibir amor a ti de esas 5? Tal vez el lenguaje de amor que te gusta dar a los demás no sea el mismo que te gusta recibir. O tal vez sí sea el mismo. Y esta reflexión que nos invita a hacer, nos invita a darnos cuenta que puede que tu forma de recibir amor, tu lenguaje de amor, por el que te gusta que los demás te manifiesten, que te aman, digamos, no sé, tu pareja, tus hijos, en fin, sea uno igual o totalmente diferente al de tu hijo. Puede que tu hijo y tú sientan el lenguaje de amor de los demás, sientan el amor de los demás a través de, por ejemplo, del ejemplo o de los actos de servicio, ¿sí? En fin, puede que incluso tu hijo sienta el amor de los demás a través de un lenguaje de amor diferente al tuyo. Ahora, muchas veces creemos que expresarle el amor incondicional a mi hijo es, no sé, comprarle cosas materiales costosas todo el tiempo, y no. Incluso si el lenguaje de amor de tu hijo los regalos, algo tan sencillo como una tarjetica, algo tan sencillo como
hacerle su desayuno favorito en, no sé, con forma de carita feliz, algo tan sencillo como regalarle un ganchito nuevo para peinarse, para ir al colegio, en fin, ¿sí? Es decir, sí es importante darnos cuenta que ese amor incondicional existen miles de formas de expresarlo, ¿sí? Desde la forma en la que le hablas a tu hijo, cómo puede ser todos los días amable, desde la forma en la que actúas con tu hijo, por ejemplo, si es una niña cuando la ayudas a peinarse, si es un niño cuando le ayudas a vestirse, si es tu hijo, cómo puedes, digamos, no sé, tal vez darle una foto que estén él y tú juntos para que él se lleve una. Cuando te extrañe en el colegio, pues abras esa foto, y cuando tú lo extrañes, pues tienes esa misma foto y la abraces. Decirle una palabra amorosa al oído, en fin, ¿sí? Alimentar todos los días con una dosis de amor incondicional a tu hijo. Porque así como es importante que diariamente comas cierta porción de proteínas, de minerales, de vitaminas, de carbohidratos, también es importante esa dosis de amor incondicional diaria para su desarrollo emocional sano, ¿sí? Entonces, fundamental tener eso en cuenta. ¿Listo? Para cerrar entonces este episodio, quiero invitarte a hacer una reflexión y es, ok, ¿cómo le expreso mi amor incondicional a mis hijos? ¿Y cuál has notado que es la forma de expresarle tu amor que más le gusta? Cuando le cocinas eso que le gusta, cuando le dejas una notita en su mochila, cuando rezan juntos, en fin, ¿cuál? ¿Y en qué momento del día sientes que sería más útil que le dieras esa muestra de amor incondicional? Bueno, esto es todo lo que quería compartirte en el episodio del día de hoy. Recuerda compartir este podcast con todas las familias que tengas cerca, que estén criando. Seguir este podcast desde la plataforma que lo escuchas. Califícalo con tus comentarios, poniéndole las estrellas que consideres, y cuéntame también qué situación o situaciones te gustaría que toquemos en este podcast que tal vez no sabes cómo manejar en la crianza, que están siendo tal vez retadoras, difíciles con tus hijos. Entonces, y voy a estar atenta leyéndote. Bueno, nos escuchamos entonces en un próximo episodio de Psicocriando. Un abrazo grande. Chao.